político arriba, hablo del ejercicio de la política, del dirigente de base, que con sus acciones y con sus decisiones se compromete con el otro. Esa es la política detrás a la que aspira Fernando, que se nota en todos los escritos a través de este libro. Entonces empezaré rápidamente diciéndoles qué leer. Vamos a leer un libro de reforma política que habla de la reforma política en los últimos 36 años. Leerlo supone que entendamos la urgencia de esta reforma, que es la llamada permanente en todos los artículos leídos en el tiempo. Entonces es doloroso cuando lees los artículos del 80 y te dicen es urgente la reforma política. Del 90 es urgente la reforma política. Del 94 es urgente la reforma política. Entonces, claro, tú te vas dando cuenta cómo desde esa época hasta ahora la política ha sido depredada por intereses, por corrupción, por mafias. El narcotráfico la ha infiltrado, el crimen organizado la ha infiltrado a través del financiamiento, a través de actores políticos, a través de títeres. Y esto, cuando tú lo lees en una línea de tiempo, duele porque nos damos cuenta que el no haber hecho lo que teníamos que hacer a tiempo nos ha dado hoy a los políticos, a la política y a la democracia una incapacidad absoluta de representar a las personas y sus necesidades. Que finalmente de eso se trata. Si no somos capaces de construir una mejor sociedad a partir del poder y convertimos el poder en la meta y no en el instrumento, vivimos la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Desprovista de compromisos con el otro, desprovista de capacidad de cambiar realidades vergonzosas como la anemia, como la desnutrición, como la trata, como las cárceles del Perú. Así que leer el libro de Fernando nos permite entender la urgencia de la reforma y las consecuencias de la ausencia de reforma para la democracia en el Perú. Porque te ubica no en hoy, sino en esta línea temporal a donde hay recurrencia en el cuestionamiento, en la crítica, en la esperanza. De vez en cuando notas ahí alguno que tiene esperanza, ¿no? Entonces este sueño de que algo puede cambiar, permanente, constante, ¿no? Y además se ilusiona en el 90, en el 95, en el 98, como creo que nos ilusionamos los tres desde miradas diferentes, si no, no continuaríamos en este difícil hacer política, ¿no? Y hacerla desde el trabajo, desde el compromiso, desde el sacrificio familiar, desde el sacrificio personal. ¿Cómo leer el libro? Creo que hay varios métodos. El primero, leerlo lineal, ¿no? Porque está organizado por temas. Si ustedes quieren tener claridad sobre un tema específico, lo leen de la manera sistemática como lo ha organizado Fernando y entonces leen un tema, financiamiento de campaña, sistema de partidos, parlamento, reforma, y las leen en una línea temporal en cada uno de los temas. La otra es hacer la tarea de leerla en el tiempo. Y entonces se dan cuenta que cuando leen todos los artículos del 86, 87, 88, 90, adquiere sentido global, porque la reforma política no es una política o una reforma de parches, ¿no? Cuando hablábamos ahora, quienes han presentado antes que yo el libro, decíamos que efectivamente las reformas han sido un fracaso. No las comisiones que estuvieron detrás de esa reforma. Los políticos fuimos incapaces de plantear reformas de verdad. Y la respuesta está en los propios artículos que ustedes pueden encontrar acá. Porque las personas que tienen que hacer la reforma no quieren cambiar lo que existe, porque lo que existe les conviene. Lo que existe sostiene las cúpulas, lo que existe sostiene el direccionamiento de los cargos, lo que existe permite el financiamiento extraño de la política y de las campañas, lo que existe permite el toma que yo te devuelvo. Lo que existe es lo que ha generado la situación política que vivimos hoy. Culpar a un presidente de una situación como la que vivimos hoy es miope. Y cuando lees el libro de Fernando te das cuenta que este es un problema que hemos aceptado y hemos permitido y hemos tolerado en el tiempo, ¿no? Desde el copamiento de distintos partidos políticos, desde el financiamiento a partir del poder de una campaña determinada, desde el financiamiento a partir de dinero extraño que no se sabe de dónde entra, que todos sabemos de dónde entra y que por supuesto va a ser pagado con el dinero de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio. Entonces, si tú lo lees en una línea temporal y haces el ejercicio, puedes encontrar el por qué leerlo. Hay que leer este libro porque todas las respuestas a lo que se hizo mal están acá. Normalmente alerta, la dinámica de los artículos, alerta primero de lo que lo ilusiona, ingenuamente, dice él. Yo creo que no, yo creo que eso nos sostiene. Segundo, de lo que se hace, o lo que se hizo, o lo que se aprobó en cada momento. Después, el por qué se cambió o no se implementó, como las famosas PASO, ¿no? El COVID les cayó, digamos, del cielo como para no implementarlo. Porque no quieren, pues porque te rompe la dinámica de yo siento a quien yo quiero, que es el poder de las cúpulas en los partidos políticos. O el que me financia la campaña. O sea, hacer que las personas elijan desnuda, antes de
las posibilidades materiales de los candidatos y además fortalece la vida partidaria, que es tan importante. Leer este libro te permite, si haces una lectura lineal, digamos, más de estudio, ¿no? más de chancón, como para ver qué pasó, entender qué falló en ese momento y si lo revisas, se sostiene, ¿no? O sea, el tema de no corregir el problema que todos los políticos sabemos que es una de las madres del cordero del voto preferencial. ¿Por qué no se cambia? Porque quienes tienen que cambiarlo fueron elegidos por el voto preferencial. No hay manera de que aprueben un cambio en ese sentido. ¿Por qué no se aprueba la bicameralidad? Porque fue absolutamente satanizada, de una manera equivocada. ¿Por qué se eliminó la posibilidad de la reelección rompiendo la carrera partidaria? ¿Por qué? Porque nadie quiere que se vayan todos, no tiene que ver con la situación de hoy. Tiene varios artículos en varios momentos en los que se habla de que se vayan todos, pero no se pueden ir todos porque la política y la democracia se sostienen en los partidos políticos. Tenemos que vivir y trabajar con lo que tenemos hoy, con una situación que ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado, ya el financiamiento no depende solamente del uso de la televisión, que es una crítica que la hace permanente, sino que hoy ha adquirido un sistema distinto, la vida es mucho más horizontal y eso es muy bueno, a pesar de los trolls, es muy bueno, porque te permite comunicarte, te permite decir lo que piensas, te permite no excusarte en el silencio y en el que nadie te va a escuchar, sino puedes hacer activamente, con nombre por favor, un trabajo por lo que fuera, por ejemplo, por defender la ley del libro, ¿no? Que sabemos perfectamente que si no se prorroga en octubre se acabaron los libros en el Perú. No solamente por la piratería, sino porque los pocos incentivos que existen desaparecen. O sea, hay que comprometernos con algo. La causa la elige cada quien, pero hay que comprometernos, porque si no, no vamos a poder vivir nunca en sociedad. Y yo creo que eso, a lo largo de este libro, se ve en el tema de la reforma con mucha claridad. Se los invito a leerlo, lineal o por capítulos y por temas, pero detenerse en qué cosa falló. Se repite la mezquindad, se repiten los intereses, se repite la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado, se repite la ausencia de un financiamiento de campañas que permita competir en condiciones de igualdad, se repite la necesidad de volver a la reelección y además se explica por qué, se repite constantemente la necesidad de eliminar el voto preferencial. Es decir, hay temas que en cada momento se explican en función de coyunturas concretas, que si ustedes quieren recordar un poco dirán, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque lo permitimos, porque lo venimos soportando en silencio. Ahora, ¿para qué leerlo, no? Yo creo que hay que leerlo porque la naturaleza humana está hecha para sobrevivir a todo. A todo. Yo, la verdad es que soy optimista, pero hemos nacido para sobrevivir. Las peores cosas, las peores crisis, la muerte de las personas que amamos, el dolor, la miseria, el hambre, estamos hechos para sobrevivir. Y necesitamos hacer que esta democracia sobreviva. Y tenemos un momento político que para mí puede ser una transición. Termino en 2 segundos. Siempre le dije a Fernando, hablemos del financiamiento de partidos en temas de formación. El enfoque de Fernando tenía que ver más con campañas, porque era el momento final. Pero si no existen partidos políticos de verdad, con formación de cuadros, con claridad, con derechas e izquierdas, ya no existen las derechas y la izquierda. Nadie tiene idea de por qué entra un partido, entra porque quieren entrar, no les importa, no hay convicciones, no entienden el mercado, no entienden la economía social de mercado que no se ha implementado nunca en el Perú, porque la economía social de mercado nace de la descentralización y el principal fracaso de nuestro país es el proceso de descentralización. Las que estamos acá, una tameña y una arequipeña, estamos acá porque vinimos a buscar lo que todos los provincianos vinieron a buscar a Lima, estudio y salud. ¿Ustedes creen que queremos estar acá? ¿Ustedes creen que yo no extraño mi tierra? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y todos la extrañamos. Y mamá, abuelo, papá. Queremos volver a nuestros orígenes siempre. ¿Por qué no vuelves? Porque tus hijos, porque la universidad. Entonces hay que entender un poco la dinámica. Yo los invito a leerlo, sobre todo por el para qué. Para que seamos capaces de discutir y de exigir esta reforma. No creo que se pueda aprobar con este Congreso. No creo que se pueda, pero si no empezamos a exigir una reforma integral, que no sea un parche conveniente para las circunstancias de cada uno de los partidos representados en el Congreso, no vamos a avanzar en democracia. Y creo que el Acuerdo Nacional es un espacio donde se podría discutir, por supuesto con compromisos previos de parte de los partidos, facultades delegadas, para después de discutir desde la academia, que es lo que representó la Comisión Tuesta, acá está Mili Campos, que ha conocido y ha trabajado esto con una rigurosidad impresionante. Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que confiar en las personas, que seamos capaces de juntar a los buenos, a los que quieren hacer política de verdad,
a ese 60 o 70% que no quiere a los extremos ni de derecha ni de izquierda, que tampoco son de derecha e izquierda porque se juntan en todos los retrocesos que existen en el país, para empezar con las cuotas. Si logramos juntar a los buenos, que son muchos, podemos generar un espacio de transición en el país que permita formación de partidos, de verdad, para hacer política con P mayúscula. Quiero terminar otra vez con Conrad, que es siempre inspirador, para no romperles el corazón. Él decía, hay que tomar a las personas como son, no existen otras. Estos somos como país. Podemos ser mejores y hacer mejor la política si empezamos por nosotros. Gracias, Fernando, por este gran aporte. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Penguin Random House, a Jerónimo Pimentel, que me propuso publicar este libro, que en realidad es efectivamente un libro de trayectoria. Y mi agradecimiento a Alejandra, Gino, Marisol, por estar aquí, y tenía un propósito esta invitación. Y creo que es simbólico. La reforma solo es posible cuando esta es producto de la pluralidad y los consensos. Y ellos son parte del consenso, que creo que se necesita para esto. Y porque además, a lo largo de mi vida profesional, he conocido, he compartido, hemos discutido mucho de esto que es un ideal compartido, de diferentes esquinas, diferentes posiciones con todos ellos. Pero al tratar de compilar una parte de las cosas que había escrito a lo largo de mi vida profesional, comencé a recordar a su vez esta trayectoria y me di cuenta que terco era, ¿no? Algunas cosas realmente se están discutiendo hace mucho tiempo. ¿Y por qué insistir en algo que parece y para muchos es una suerte de fracaso? Porque es una necesidad. Mientras mayor es el deterioro de la política, evidentemente, mayor es la necesidad de alguna manera de cambiarla. Una de las formas de cambiarla, no la única, y yo diría tan solo parcial, es cambiar efectivamente las reglas de juego, ¿no? Los arreglos institucionales. Se ha criticado mucho el tema de la reforma, de diferentes perspectivas. Marisol ya dijo, a mí de manera personal me atribuyen cosas que yo nunca he dicho, nunca he hecho. Asumen que tengo un poder, no sé, pues tremendamente grande, que yo soy producto o produje la crisis de los partidos, lo que tenemos al frente. Y además no solamente me critica, es lo mínimo que podrían hacer, algo muchísimo más que eso. Pero esto tiene que ver con un contexto, que es el contexto lamentable de la polarización. En la polarización casi no existen posibilidad de debatir ideas y efectivamente, como dice Marisol, perdemos todos. Hasta hace relativamente poco, yo personalmente y a lo largo de mi vida profesional conversé con todos. Con todas las tiendas políticas yo soy invitado a todos los partidos para conversar, discutir, trabajar en términos de estos temas que me preocupan. Ahora es muy difícil, les digo, ahora es muy difícil. Y en esta polarización no es solamente política, sino se han alineado distintos sectores, incluido la propia prensa, los propios periodistas, gente que era líderes de opinión. Es difícil conversar, es difícil discutir. Más aún estos temas que son evidentemente temas que se necesitan trabajar con cuidado. Personalmente, y a lo largo de los escritos, trataba al inicio de mi carrera profesional y académica de hacer lo que generalmente se hace en la academia, ¿no? De velar de alguna manera la realidad y hacer críticas a ella. Posteriormente, sin embargo, gracias a que tuve función pública, me di cuenta que es posible hacer muchas cosas desde la función pública. No es fácil,
en un entorno complejo como es el nuestro y donde siempre está al acecho los visos autoritarios que aún lo tenemos al frente. Y posteriormente trabajé mucho de mis propuestas justamente sobre eso. No solamente criticar, sino proponer. He tenido satisfacciones personales, de verdad. Muchos años escribiendo sobre la circunscripción de peruanos en el extranjero y ahí está. Muchos años hablando también sobre la paridad y todos los temas de género y ahí está. Muchos años hablando sobre financiamiento y ahí está. Muchos años hablando sobre el tema de los mecanismos de democracia directa y sus ajustes y ahí está. Sin embargo, digo, es una satisfacción porque creo que es un avance, pero de la misma manera hay limitaciones en lo que son los efectos de la reforma. Porque claro, uno ve el escenario y dice, esto es el producto de aquello, no necesariamente. Y saben, cuando uno vislumbra la política, ciertamente el nivel de desengaño, desencuentro, distancia en relación a la política es grande y por lo tanto se lo toma como de manera totalizadora, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo muchas veces y que da espacios a los extremos es que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, se distancia del tema público en general. Al distanciarse de él, probablemente mucho más centrado en sus vidas familiares, personales, profesionales, deja de tener algo que es fundamental en una sociedad, que es el control social. En el momento en que se deben de tomar decisiones, este ciudadano probablemente es vulnerable, por ejemplo, a las noticias falsas, al desconocimiento, la desinformación, la propia acción política. Y eso es de alguna manera lo que estamos viviendo ahora. No quiero centrarme en estos pocos minutos en hablar sobre el libro, solamente decir que está organizado efectivamente en temas y forma parte de una muestra de otros temas que he trabajado a lo largo de mi vida profesional y algo que he querido siempre en la divulgación hacer que no es tan fácil. Los tiempos de la academia, del profesor universitario, son distintos a los tiempos del periodismo y de la acción política. Son además distintos en el propio lenguaje. Hacer que la academia pueda vertir a través de lo escrito ideas, propuestas, no es fácil. Yo he tratado de hacerlo, no sé si con éxito, pero de alguna manera es un reto y que creo que es importante además para quienes estamos en la especialidad de ciencia política, hacer algo que a mí fue una experiencia sumamente importante y necesaria, ciencia política aplicada. Cuando con los miembros de la Comisión de Alto Nivel y con acá Milagros que está presente, tratamos de materializar, es decir, esas ideas y esas recomendaciones que muchos pueden tener y tratar de vertirlo en un articulado de ley, ese es lo más complicado que puede haber. Porque recién allí, aterrizando, te das cuenta la complejidad de la realidad. Y no es fácil, no es fácil. Lo único que quiero simplemente decir es que, claro, a lo largo de tantos años hay también muchas frustraciones. Quizá yo que he estado metido en esto de manera tan intensa, podría sentirme de alguna manera frustrado en lo que uno tiene al frente. Es cierto, la verdad que hay que ser persistente. Pero si es que nos gana esto, lo único que dejamos es lo que está ocurriendo en el país. Cancha libre para quienes quieren ocupar esos cargos de representación y lo que estamos viendo ahora es realmente grave. Si es que no hay un intento de tomar las riendas de nuestras propias decisiones políticas, el país no va a cambiar. Al contrario, estamos dejando espacio a muchos aventureros, a muchos filibusteros que hoy día pueblan la política. Es
lamentable decir esto, pero lo que vivimos en el Perú también se vive a nivel internacional. Pero eso no nos puede dejar mínimamente contentos, sino muy por el contrario, creo que es necesario, así como mis amigos que están aquí en la mesa, tratar de cambiar aquello y que debe ser parte quizá de un sueño, pero tiene que ser también parte de una permanente acción e iniciativa de vida. Cambiar la política es contribuir con el país y creo que todos estamos en eso. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias Marisol, muchas gracias Gino, muchas gracias Alejandra. Pido nuevamente unas palmas para nuestros presentadores. Y bueno, las personas que desean que Fernando les firme su libro, en principio está en la parte de atrás a la venta, y las personas que tengan ya el libro pueden colocarse a mi mano izquierda para poder firmar de manera ordenada. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. ¿Tenemos otro librito ahí para cada uno tener su libro? ¿Ah? ¿Tiene más? No, yo no.